Las clases anidadas o nested classes proveen una forma de agrupar lógicamente las clases que solo se utilizan en un lugar. Si una clase es útil solo para otra clase, entonces es lógico incrustarla en esa clase y mantener las dos juntas. En Java, las clases pueden ser definidas dentro de otras clases para encapsular lógica y restringir el uso del contexto. Los tipos de clases anidadas dependen del contexto en el cual es usado. Y tenemos 4 tipos. Static Nested Class está asociado con el contexto estático de la Outer Class o clase externa. Member Inner Class está asociado con el contexto de instancia de la Outer Class. Local Inner Class está asociado con el contexto de un método específico. Anonymous Inner Class es una implementación en línea o extensión de una interfase o una clase. Java permite definir una clase dentro de otra clase. Una clase de este tipo se denomina clase anidada o nested class, como se muestra en la figura. Las clases anidadas se dividen en 2 categorías, no estáticas y estáticas. Las clases anidadas no estáticas se denominan inner class o clases internas. Las clases anidadas que se declaran estáticas se denominan static nested class. Una clase anidada es miembro de la clase que la contiene. Las clases anidadas no estáticas o clases internas tienen acceso a otros miembros de la clase que las contiene, incluso si están declaradas como privadas. Las clases anidadas estáticas no tienen acceso a otros miembros de la clase que las contiene. Las clases anidadas pueden ser declaradas como private, public, protected o default. Recordemos que las clases externas solo pueden ser declaradas como public o default. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo un ejemplo de una Member Inner Class. Una Member Inner Class está asociada con el contexto de instancia de la clase externa y puede acceder tanto a los miembros estáticos como no estáticos de la clase externa. En este ejemplo tenemos definido una clase Outer Class 1 en la cual se define una Instance Variable Outer Field con modificador de acceso private. Al interior de esta clase se define una Member Inner Class cuyo nombre es Inner Class. Dentro de esta clase anidada se incluye un método display que accede a la variable Outer Field en la clase externa. Esto es posible pese a que esta variable tiene modificador de acceso private. En este ejemplo definimos una clase pública main. Recordemos que en Java solo podemos tener una clase pública por archivo. Para crear una instancia de la Outer Class, usamos el keyword new y el nombre de la clase externa como es usual. Para definir una instancia de la clase anidada, usamos la instancia de la clase externa seguido por un punto y el keyword new y el nombre de la clase, en este caso inner class. Con esto ya podemos invocar al método display dentro de la inner class. Ejecutando este programa podemos ver como resultado la ejecución del método display de la inner class. Podríamos pensar que para acceder a la clase anidada inner class se podría usar el keyword new seguido del nombre de la clase externa, punto, el nombre de la inner class. Aunque pareciera ser una forma válida, esta no es permitida, como se muestra en consola. Veamos ahora un ejemplo de una Static Nested Class. Una Static Nested Class está asociada al contexto estático de la clase externa.
y no puede acceder directamente a miembros no estáticos de la clase externa. Para este ejemplo, definimos una clase OuterClass2, la cual define una variable estática con modificador de acceso private y nombre staticOuterField. Al interior de nuestra clase definimos una clase anidada, staticNestedClass, que define un método display. Este método display accede a la variable estática de la outer class. Y en nuestra clase main, para hacer uso de nuestra clase anidada estática, usamos el keyword new, seguido del nombre de la clase externa, punto, el nombre de la static nested class. Esto lo asignamos a una variable y ya podemos hacer uso del método display, que se encuentra en la static nested class. Ejecutando nuestro programa, se muestra la ejecución del método display de la static nested class. Si la variable staticOuterField no fuera estática, es decir, ya no se encuentra en un contexto estático, esta variable ya no puede ser accedida por la clase anidada estática y se genera un error como el que se muestra en consola. Veamos ahora un ejemplo de una local inner class. Una local inner class está definida dentro de un método y solo está disponible dentro de ese método. Puede acceder a las variables locales del método si estas son final o efectivamente final. En nuestro ejemplo tenemos una clase externa OuterClass3 que define un método display. Al interior de este método definimos una variable local, localVar, y dentro de este método definimos nuestra clase anidada, localInnerClass. Esta clase define un método print que accede a la variable localVar del método display. Esta clase puede ser instanciada dentro del método usando el keyword new y el nombre de la clase como es usual, y con esta variable podemos invocar al método print. En nuestro método main definimos una instancia de la outer class e invocamos al método display. El resultado que se muestra en consola es la invocación del método display que internamente invoca al método print dentro de una local inner class. Algo a tomar en cuenta es que esta variable localVar es efectivamente final, ya que no se la modifica en ninguna otra parte del código. Si modificamos el valor de esta variable, deja de ser efectivamente final y se produce el error que se muestra en consola. Veamos ahora un ejemplo de una Anonymous Inner Class. Una Anonymous Inner Class es una clase que se define en línea, generalmente para implementar una interfase o extender una clase, sin proporcionar un nombre a la clase. En este ejemplo, definimos una interfaz greeting y al interior un método abstracto sayHello. Recordemos que una interfaz no puede ser instanciada. En este caso, se está definiendo una clase anónima y la implementación del método abstracto sayHello. Esta definición la asignamos a una variable de tipo greeting y ya podemos hacer uso del método sayHello, cuya definición se encuentra en la clase anónima. El resultado es la ejecución del método sayHello. Veamos ahora un ejemplo de modificadores de acceso en static y member classes. Las clases anidadas, ya sean static o member inner classes, pueden definirse como public, protected o con modificador de acceso default, es decir, sin especificar ningún modificador, y pueden ser accedidas externamente según las reglas de cada modificador. En este ejemplo definimos una outer class 5, la cual define en su interior una static nested class con nombre public static class. Al interior de esta definimos un método display.
Adicionalmente, tenemos una member inner class con modificador de acceso protected y nombre protected inner class. Y esta clase también define un método display. Por último, definimos una static nested class sin modificador de acceso, lo que quiere decir que tiene un modificador de acceso default. Dentro de esta clase también definimos un método display. Para acceder a nuestra clase public static class, usamos el keyword new, el nombre de la outer class, punto, el nombre de la static nested class, en este caso con nombre public static class. Y con esto ya podemos ejecutar el método display. Para acceder a una protected member inner class, primeramente definimos una instancia de la outer class, en este caso outer class 5, y mediante esta instancia con nombre outer seguido de punto y el keyword new, creamos una instancia de la protected inner class. Con esta definición ya podemos hacer uso del método display definido en la protected member inner class. Por último, para acceder a la clase default static class, seguimos la misma lógica de nuestro primer ejemplo. Usamos el keyword new, el nombre de la clase externa, outer class 5, punto, el nombre de nuestra default static nested class. Con esto ya podemos acceder al método display definido en esta clase. Ejecutando este programa, tenemos la ejecución de cada método display de las clases definidas anteriormente. Veamos ahora un ejemplo de nested classes con modificador de acceso private. Una clase nested o inner definida como private solo puede ser referenciada y utilizada dentro de su outer class. En este ejemplo definimos una clase con nombre outer class y al interior definimos una static nested class con modificador de acceso private. Dentro de esta definimos un método display. Adicionalmente definimos una private member inner class cuyo nombre es private inner class con modificador de acceso private. Y al interior también tenemos definido un método display. Para hacer uso de estas clases con modificador de acceso private, definimos un método accessPrivateClasses, que es parte o miembro de la outer class. Este método puede acceder a la clase estática privateStaticClass con modificador de acceso private. Y del mismo modo puede acceder a la member inner class private inner class que también cuenta con un modificador de acceso private. Con esto podemos en ambos casos acceder al método display. Instanciamos en nuestro método main la outer class e invocamos al método accessPrivateClasses. Ejecutando esto, podemos observar que efectivamente podemos acceder a clases anidadas con modificador de acceso private. Esto solo dentro de métodos que están definidos en la outer class. Si cambiamos el modificador de acceso a private a nuestro método display, en la private member inner class, observamos que también podemos acceder sin ningún problema al método display en esta clase. Veamos un último ejemplo de shadowing. ¿Qué sucede cuando tenemos definido el mismo nombre de variable? En este caso, en nuestra clase shadowTest tenemos la instance variable x, cuyo valor es 0. Tenemos una member inner class first level, que también define una instance variable x, cuyo valor es 1. Y dentro de esta clase anidada definimos un método method_in_first_level, que recibe como parámetro una variable x. En este ejemplo, imprimimos el valor de la variable pasada como parámetro x, imprimimos el resultado de this.x e imprimimos la variable x que se encuentra definida en la outer class
shadowTest, haciendo uso de shadowTest.this y el nombre de la variable. Definimos una instancia de nuestra clase externa, shadowTest. Definimos una instancia de nuestra clase interna, firstLevel, e invocamos al método que se encuentra en esta clase anidada, pasando como parámetro 23. Ejecutando este programa, podemos observar que el resultado de imprimir la variable x, que es pasada como parámetro al método, es x igual a 23. El resultado de imprimir this.x es 1, que hace referencia a la variable definida en la clase anidada. Por último, el resultado de acceder a la variable x definida en la outer class shadowTest es 0. Con esto terminamos. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario y compartir con tus amigos. Muchas gracias.